Saludos a todos, mi nombre es Neyis López, soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Urdaneta, actualmente cursando la materia La Iglesia y la Política, teniendo como nuestro tutor y guía en esta materia el profesor John González. En esta oportunidad he de mi punto a tratar, el análisis sobre las exhortaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana en los años 2007 y 2008. El análisis de la situación sociopolítica dada desde el año 2007 y 2008 en Venezuela, las exhortaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana, las cuales condenan la violación de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, la integridad física e incluso la decadencia de la sociedad. También ellos revelan a través de una crítica constructiva donde llevan a la reflexión del pueblo venezolano y a la reflexión de quien gobierna en ese momento al gobierno, a Venezuela. Busca las cláusulas en las cuales existen, donde se dé el cumplimiento de dichas condenas por parte del mismo episcopado venezolano, que es quien demuestra esto, y busca las razones por cuál la creciente decadencia se ha visto en la sociedad venezolana y de la relación que pueda tener el gobierno venezolano con dicha situación y dicha decadencia que se está presentando, suscitando en el país en ese momento, en la situación política y social de esa época. Y por distintas razones y muchas otras, se busca dar un análisis al contexto de la problemática sucedida en esa época. Dado a la creciente decadencia de la sociedad venezolana y por las tensiones que existen entre el gobierno venezolano y la oposición en esta época del año 2007 y 2008, que corresponde a las exhortaciones que voy a disertar, en esa polarización que existía en esos bandos, tanto como la oposición como el gobierno, cabe resaltar que estamos en la actualidad en la misma situación, en esas discusiones de odio entre la desigualdad social y la violación de los derechos humanos ocurridos en la frontera venezolana, tras también la creciente inseguridad en el que el país experimentaba en ese momento, las fallas energéticas ocurridas, la violación de la integridad física y humana y muchas otras razones, se busca dar la respuesta que logran satisfacer las problemáticas planteadas que engloban a todo el territorio venezolano. También se analizan si dichas situaciones vividas en ese momento, en el año 2007 y 2008, donde se vio afectada a la sociedad venezolana en ese momento. Analizar el crecimiento o el decrecimiento ocurrido a partir de esa época y en la búsqueda de soluciones según, varios autores, además se busca la razón de por qué la Conferencia Episcopal emite unas cartas y las secciones de las exhortaciones en donde se violan los derechos humanos de todos los ciudadanos venezolanos y se denota la corrupción, de la sociedad y por parte del gobierno en ese momento. Antes de pensar, tenemos que resaltar que la Iglesia, la razón de su existencia y la razón por que la Iglesia venezolana condena a la sociedad y al gobierno venezolano mediante las exhortaciones, la Iglesia la pudiésemos nosotros definir, la Iglesia católica, formada por la clase eclesiástica de los sacerdotes, siendo el Papa el jefe supremo de toda la Iglesia y del Estado del Vaticano, aparte de los cardenales, de los obispos, de los arzobispos, de los padres. En resumen, es una organización jerárquica en la que el clero está dividido
por los obispos, presbíteros, diáconos, y asimismo contiene sus propios mandamientos y preceptos, ¿ok? Los cuales son participar en la misa todos los domingos, abstenerse de trabajos y actividades que le impidan a la satisfacción de estos días, ¿ok? Confesar los pecados al menos una vez cada año, comulgar el sacramento de la Eucaristía, al menos en la Pascua, guardar la abstinencia, ¿ok? Y ayunar en los días de lo que la iglesia señale, satisfacer las necesidades materiales de la iglesia, cada cual según sea sus posibilidades. La iglesia actúa no solo en la transmisión de ideas, valores o ideologías, sino también en el servicio a la comunidad. Y eso es lo más importante. A través de la teología pastoral y el altruismo, la iglesia además busca aportar conocimientos culturales y sociales y aporta una gran variedad de planes de ayuda para toda la sociedad. Que eso es algo muy importante que se ve desempeñado en la búsqueda de la paz, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, ¿ok? Desde tiempos inmemorables, la iglesia ha influido a nivel social y político en la sociedad venezolana, en el mundo entero. Y obviamente Venezuela no es la excepción. Según el episcopado venezolano, Ubaldo Santana, Roberto Luker, Jorge Urosa, ¿ok? Ramón Viloria Pinzón, ellos citaron brevemente, y me permito citarlo: no podemos eludir los problemas, ¿ok?, que nos aquejan y que exigen una intervención oportuna y eficaz, la búsqueda para mejorar a la sociedad venezolana y el cumplimiento de las leyes condenando la degradación de la dignidad de la gente venezolana, las situaciones de corrupción de la sociedad y los derechos humanos, ¿ok? Esto mediante el medio de una carta que son las exhortaciones, las cuales condenan dichos actos anteriormente ya mencionados. Dichos actos son los derechos humanos de los venezolanos, ¿ok? En las exhortaciones 2, cuarto y quinta y sexta se condenan los derechos humanos, haciendo énfasis en la corrupción, en la delincuencia por parte de la gente, el despido de empleos masivos de las empresas petrolíferas, las discusiones de odio por las diferencias sociales que existen entre los ricos, entre los pobres, el sueldo mínimo que no cubre una cesta básica y los trabajos pocos dignos hechos por el gobierno y los venezolanos son cosas condenadas en estas exhortaciones, que bien buscan, mediante esta crítica constructiva que presenta el episcopado venezolano a la sociedad venezolana, el cambio de parte del gobierno y por la sociedad. Como otro punto también, los planes educativos a todos los niveles. En la exhortación número 4 se condena la pobre educación recibida a todos los niveles, ¿ok? Desencadenando una creciente delincuencia juvenil que no cesa, que todavía en el actual año 2022 se sigue percibiendo debido a la pobre educación de las escuelas públicas a nivel nacional, donde ellos buscan el cambio de los planes de estudio, ¿ok? Se une la Conferencia del Episcopado Venezolano a lograr este cambio crucial en la sociedad venezolana, que afecta y atenta en contra de la integridad física, mental,
de los jóvenes y de los adultos venezolanos. Como otro punto también, la falta de democracia en todo el país, un gran problema, atravesando por el país y condenado por las exhortaciones número 2 y número 4 de esos años, que se condena la falta de democracia. ¿Debido a qué? A la falta a las ideologías políticas de un populismo que incita a la polarización del pueblo venezolano y las ideas autoritarias de las cuales restan de democracia al pueblo, oprimiendo sus derechos, generando odio entre la gente. Y entre otra gran razón por parte es la falta de democracia. ¿Debido a qué? A la corrupción dada en este momento por el gobierno, por el Consejo Nacional Electoral, en las elecciones presidenciales, gubernamentales, municipales, privando el derecho al venezolano al voto justo, limpio y privado, que es un derecho que está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y obviamente eso exime de una democracia a nivel nacional. Como otro punto, la delincuencia juvenil, condenada por las exhortaciones número 2 y número 4, se puede apreciar que la gran problemática de la delincuencia juvenil es por una pobre educación recibida tanto en el hogar y en las escuelas, que se puede apreciar, que las exhortaciones tratan de buscar una solución al problema, contando con la familia como uno de los principales núcleos y la base fundamental de la educación de todos los ciudadanos, entre los niños y adolescentes de cualquier edad, además de mejorar la educación en todos los niveles para poder hacer una mejor sociedad por parte de todos los jóvenes venezolanos, y que cada persona de cualquier edad logre recibir una educación digna y rica en conocimiento. Como otro punto, los despidos masivos y trabajo digno, que en las exhortaciones 4 y 6 se condenan los despidos masivos por parte de las industrias petrolíferas en ese momento, que lo que concatenó condenó a una decadencia en la sociedad. Estos despidos masivos en las empresas petrolíferas llegaron a un máximo histórico de 18.000 despidos. Gente que perdió sus puestos de trabajo y se violentaron obviamente sus derechos. Situaciones por la cual estas exhortaciones que nos llaman a la reflexión condenan debido a la violación de los derechos humanos que sucedía en ese momento por la cantidad de despidos. La exhortación número 4 también nos habla que el trabajo debe ser digno y bien remunerado y seguro, acorde a qué? Al marco legal, que los trabajadores se puedan permitir su subsistencia, a través de un sueldo digno, de un, como lo llamado en la administración pública, un emolumento, una retribución digna. Dignidad de las personas, y esto es un punto muy importante. En las exhortaciones del Episcopado número 2 se condena la permisividad sexual, materialismo, consumismo y relativismo ético, que hacen decaer la dignidad de las personas, decayendo al mismo modo a la sociedad, inculcándola a que los más jóvenes tengan una visión alterna del mundo, viviendo un ciclo vicioso donde cada vez la dignidad de la sociedad venezolana y de una persona individual decae día tras día. Y esto es un punto que la Iglesia protege mucho, la dignidad de la persona. Tenemos como otro punto la injusticia y la corrupción, que en las exhortaciones 2, 4 y 5 se condenan numerosamente las injusticias por parte de los cuerpos militares venezolanos y el gobierno hacia la sociedad venezolana. Muchas de estas injusticias recibidas
por el pueblo venezolano a raíz de la corrupción cedida por el gobierno autoritario venezolano en el año 2007 y 2008, es lo que manifiestan las exhortaciones. Situaciones penales. En las exhortaciones número 2 y número 4 se condena la brutalidad por parte de los cuerpos militares hacia las personas presas, los presos políticos o detenidas, ¿ok? Sin contar la lentitud de los procesos penales y judiciales, que esto encara un sinfín de detenidos que aún todavía a la fecha están esperando por su liberación, están esperando por su debido proceso y no tienen acceso primero a su libertad, a sus expedientes, además las malas condiciones de vida de todos los detenidos en las cárceles de todo el país, que para nadie esto es un secreto. Estas exhortaciones buscan es un cambio para los detenidos, a los cuales a pesar de todos sus actos, a pesar de los hechos que ellos hayan cometido, son personas, son seres humanos que se les tienen que garantizar sus derechos humanos y se les están violentando. Las propuestas investigativas que nos salimos a relucir, si bien la mayoría problemática sucedidas son por parte del gobierno, se sabe que también hay que construir una sociedad de bien, debido a que un país con un buen gobierno, pero con una sociedad pobre, es un país destinado al fracaso. Para nosotros superar dichas problemáticas, nosotros debemos buscar el cambio generalizado y la transformación en todo el país y en la sociedad. Pero a raíz de esto surge una pregunta: ¿cómo podemos resolver esta problemática? Yo me pregunto eso. ¿Restando autoridad al gobierno? ¿Promover la democracia en el país? ¿Mejorar la educación en todos los niveles de la sociedad? ¿Cambiando la perspectiva de las personas hacia la iglesia? ¿Fomentando el deporte? ¿Fomentando el voto legal, honesto, la transparencia, la confianza hacia las instituciones, que eso se ha perdido? ¿Apoyando a las empresas privadas para que generen más empleos dignos y seguros, para que cada trabajador tenga su remuneración acorde a su trabajo? ¿Mejorando el funcionamiento de las leyes? ¿Agilizando los procesos judiciales? ¿Reformando los cuerpos policiales y militares para que puedan proteger la soberanía nacional y al pueblo venezolano? ¿Apoyando a la iglesia como núcleo y pilar fundamental del crecimiento de una sociedad para que imparta los conocimientos sobre diversos temas en las escuelas y en las universidades, en las comunidades, en las sociedades? Y creo que con todo esto podemos concluir que la sociedad venezolana, a pesar de toda la decadencia y de lo noble que ha sido Venezuela y de la corrupción que se ha venido suscitando, la inculcación de ideologías basadas en populismo y en exceso de autoridad, la sociedad aún logra mantener existiendo en ella gente buena, gente que quiere seguir con bondad y buen amor, beneficiando y honrando siempre al prójimo. Muchísimas gracias.